así hay que verlo y seguir adelante hasta establecer una auténtica democracia, dejar consolidado el hábito democrático. Es que no es fácil ir estableciendo la cultura democrática. En nuestro país, desgraciadamente, no tenemos tradición democrática, son siglos de imposiciones. ¿Y no le merece también en este sentido, presidente? Pues tiene que resolverlo el Poder Judicial, en este caso, el Tribunal Electoral. Tiene que llevarse hasta esa instancia, que es ya la definitiva, y hay que esperar. Es como otros casos que se presentan sobre fraudes electorales. Pasa primero por organismos estatales y luego llega al Tribunal Electoral, que es el que va a resolver. No tengo más que opinar sobre ¿No pensaría que es un acto, bueno, un acto de imparcialidad de parte del instituto? Es que, pues, hay todavía prácticas antidemocráticas que vienen de lejos. Se está llevando a cabo una transformación, pero todavía estamos en un proceso de transición. Lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de nacer y de consolidarse. En las pasadas elecciones se avanzó, sobre todo porque ya no intervino como era antes el presidente y el gobierno federal. No se usó dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Pero todavía hubieron casos en los que se actuó como antes. Entonces, ahora corresponde a la autoridad electoral atender estos asuntos, que también la autoridad electoral, con todo respeto, pues no ha estado a la altura de las circunstancias, porque estamos en un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Entonces ellos, en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia. Lo acabamos de ver en la consulta, que fue muy importante, histórica, pero parece que les incomodaba la consulta, que no les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la gente a que participara, hicieron todo lo opuesto, simularon de que iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio en complicidad con los medios de información, desde luego, como siempre lo digo, con honrosas excepciones, negando
la posibilidad de que se establezca de una vez y para siempre un sistema democrático fuerte, en donde no solo se aplique la democracia representativa, sino la democracia participativa, el que los ciudadanos sean los que decidan, donde no sean las cúpulas de poder, en donde nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, y que sea el pueblo el soberano, que sea el pueblo el que mande, no la idea nefasta, retrógrada, de que el pueblo no existe y de que nada más son los potentados los que deciden con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política, el círculo rojo. El pueblo no sabe de política, son ellos nada más. Entonces, ya la gente quiere otra cosa y lo demostraron el domingo. Fue muy importante que aún con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional por primera vez en la historia de México. Entonces, ya hay este presidente, viene ahora, lo dije ayer, lo repito ahora, viene la revocación del mandato en marzo. Y va a ser interesantísimo. No nos vamos a aburrir. No vamos a estar bostezando. Gracias. Porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y se unieron todos. Políticos corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas. Salió el pensamiento rancio, conservador, que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX. Salieron todos y se agruparon porque les molesta mucho que se ayude al pueblo, les molesta mucho que el presupuesto se destine a ayudar a la gente más humilde, aunque ellos van a la iglesia los domingos y se dan golpes de pecho y confiesan y comulgan, olvidan los mandamientos, porque su doctrina verdadera es la hipocresía. Imagínense, ¿qué esperaban? Fíjense el grado de prepotencia, de arrogancia. Hace como un año, menos, los conservadores votaron en la Cámara de Diputados para que no se elevaran a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Votaron en contra para que no se entregara
la pensión a niñas, a niños con discapacidad, votaron en contra de entregar las becas a estudiantes de familias pobres, votaron en contra porque les molesta de que se entreguen de manera gratuita los medicamentos. ¿Y qué pensaban? ¿Que la gente no se enteró? ¿Que el pueblo es tonto? No, los masoquistas son otros. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Cómo iban a votar? Los de abajo, los pobres, la mayoría del pueblo y los integrantes de clase media, sensibles, humanistas, por estos retrógradas, conservadores, corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas. Bueno, no pudieron. Y ahora viene de nuevo otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato. Esto es la democracia. No hace falta la violencia. No, de manera pacífica, por la vía democrática. El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. ¿Quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie? Para finales de marzo. Ahí tienen otra oportunidad. A ver qué dice el pueblo de México, porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados. Entonces son ejercicios de gran trascendencia. Esto nos hacía falta, porque por eso se llegó a los extremos de corrupción que se padeció en México durante siglos, porque los gobernantes eran intocables, todopoderosos. Santana, tirano, 11 veces presidente de México, dominó la mitad de un siglo. Porfirio Díaz, casi la otra mitad, 34 años. Viene la revolución, se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en el político. Se va don Porfirio, pero llega doña Porfiria. 7 décadas de dominio de un solo partido, sin democracia. Es hasta ahora que estamos dando los primeros pasos. Y por eso, pues se dedicaron a saquear al país. No había límites. Ahora ya es distinto. La gente no quiere que se sigan robando su dinero.
¿Cómo es que se está fortaleciendo la toma de conciencia? Pues con hechos, porque antes no les llegaba nada a los pobres o muy poco, y ahora están recibiendo apoyos y entonces se explican de cómo saqueaban, de cómo robaban, de cómo los despojaban y no les entregaban lo que por justicia y derecho les corresponde. Esa es la transformación. Y por eso estamos viviendo en un momento estelar. Y vale la pena de que se enojen algunos y nosotros estar contentos, felices de estar llevando a cabo esta transformación, que es por el bien de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Es limpiar la vida pública del país, purificar la vida pública de México. Es para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo no sé cómo estos ambiciosos, vulgares, no se ponen a pensar en sus familiares, en ellos mismos. ¿Cómo no piensan que lo más importante de todo, lo más bello de todo es la libertad? Y que en un país lleno de pobreza, de desigualdad, de rencores, de frustraciones, pues hay violencia, y hay robos y secuestros, y perdemos la felicidad de ser libres, de vivir contentos, libres, felices, por estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo. ¿Qué quieren vivir toda la vida y quieren heredar eso a sus hijos, a sus nietos, que siempre anden rodeados de guardaespaldas, en carros blindados, que vivan en búnkeres, en casas amuralladas? No, no, no. Entonces todos a pensar en la necesidad de cambiar, de ser más fraternos, más humanos, más justos, menos egoístas, no querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, que no sea el Dios que se venere el dinero, lo material. Entonces es muy interesante. A propósito de lo que está hablando, presidente, con respecto a la consulta de este fin de semana, muchos youtubers se unieron en un maratón de transmisión 3 días, viernes, sábado y domingo, donde obtuvieron denuncias y evidencias de que las casillas estaban muy lejanas y escondidas. De hecho, en Oaxaca y Chiapas las casillas estaban a 2 horas de distancia, por lo cual las personas pues no podían acudir porque aparte pues no tienen transporte. Se tienen videos también de que fueron cancelando las boletas a las 12 del día, que porque les habían dicho las personas que las capacitaron en el INE. Yo le pregunto, ¿qué hará su gobierno para evitar que esto se vuelva a repetir? Porque son injusticias del INE para el pueblo. Pues hay que buscar que se reforme todo lo electoral. En su momento vamos a presentar una iniciativa de reforma en lo electoral, porque sí tenemos que
ir fortaleciendo cada vez más el método democrático, la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Es fundamental y es el momento, es el tiempo. Y ya se ha avanzado, ya no es lo mismo de antes. Antes el presidente era el que decidía quién iba a ser candidato, quién no. Yo padecí eso. El presidente Fox dijo que por ningún motivo iba yo a llegar. Además, él mismo lo ha dicho. Le preguntaron, oiga, ¿y usted cargó los dados? Sí, porque no quería yo que llegara López Obrador. Él mismo lo ha declarado. Llegó una vez a verlo, siendo presidente, un dirigente, y llevaba una grabadora y empezaron a hablar Fox y este dirigente. Entonces existe la grabación en donde le dice que yo por ningún motivo podía ser presidente. Imagínense eso. Y luego vino el desafuero y luego el fraude. Una vergüenza. Pero además, quien llega después de un largo periodo de lucha de la oposición y llega con la bandera del cambio y en su gobierno, en el primer gobierno, ya está actuando como traidor a la democracia. Entonces, tenemos que seguir adelante, no dejar de luchar. Hay que ser muy perseverante cuando se lucha por una causa justa. Por eso, cuando me preguntaron los periodistas de la prensa oficiosa que si era un fracaso la consulta, mi respuesta fue: la democracia nunca fracasa.